Hola a todos, mi nombre es Juan Martín de San, soy ayudante de la tercera cátedra de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UBA y también formo parte del equipo de demostración cadavérica 2022. En estos videos vamos a ver lo correspondiente a la mostración cadavérica de pierna. Para eso vamos a seguir un orden en el cual primero vamos a ver huesos, luego veremos las articulaciones de la pierna y por último veremos músculos de la pierna. Una vez que hayamos visto los músculos, pasaremos a describir los elementos vasculonerviosos que encontramos en la región de la pierna. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar describiendo los huesos que conforman el esqueleto de la pierna. Estos son la tibia y el peroné. Estos dos huesos se van a disponer en la pierna siendo la tibia medial y el peroné más lateral. Ambos son huesos largos porque predomina la longitud por sobre el ancho y el espesor en ambos casos y presentan dos extremidades, como se ve, y un cuerpo o diáfisis. La tibia, como dijimos, es un hueso largo porque predomina la longitud por sobre el ancho y el espesor. Va a presentar una epífisis distal, una epífisis proximal y una diáfisis, ¿sí? Y se va a encontrar medial al peroné. Para nosotros poder poner en posición anatómica a la tibia y ver si se trata de una tibia izquierda o una tibia derecha, tenemos que trazar los planos que trazamos comúnmente. Trazando un plano transversal, podemos diferenciar de lo que es superior de lo que es inferior. Por ejemplo, hacia superior encontramos la epífisis proximal de la tibia, la cual se caracteriza por ser más voluminosa y por presentar a la tuberosidad de la tibia y también a las cavidades glenoideas, ¿sí? Superficies articulares, para articularse con los cóndilos del fémur. Hacia distal o inferior podemos observar, por ejemplo, el maleolo tibial y también la superficie articular para articularse con el astrágalo. Ahora, si nosotros trazamos un plano que sea coronal a la tibia, podemos dividir lo que es anterior de lo que es posterior, y hacia anterior podemos observar de nuevo la tuberosidad de la tibia, y hacia posterior podemos observar esta línea, que es la línea del sóleo, donde se inserta el músculo sóleo y también, por ejemplo, el músculo popliteo. Y por último, si trazamos un plano sagital con respecto a la tibia, podemos separar lo que es medial de lo que es lateral. Y hacia medial podemos observar el maleolo tibial y hacia lateral, por ejemplo, vemos estas carillas articulares en su epífisis distal y otra, por ejemplo, en su epífisis proximal, que corresponden a las carillas articulares para articularse con el peroné. Por lo tanto, por esta descripción que hicimos, podemos llegar a la conclusión de que esta es una tibia izquierda. Siguiendo ahora con una descripción más detallada de la epífisis proximal, podemos observar a la tuberosidad de la tibia, que dijimos que es anterior, donde se inserta, por ejemplo, el tendón rotuliano. Podemos ver también a la cara superior de esta extremidad a lo que son las superficies articulares para articularse con el fémur, ¿sí? Podemos observar también entre las dos superficies articulares estos tubérculos, que son los tubérculos intercondilios, que conforman a la eminencia intercondilia, y por delante de esta eminencia intercondilia tenemos el área precondilia y el área retrocondilia. Además, en la cara anterior de esta extremidad podemos observar hacia lateral al tubérculo de Sherdy, ¿sí? Donde se inserta el músculo tibial anterior, por ejemplo, y las rugosidades, ¿sí? La tuberosidad medial de la tibia y la tuberosidad lateral de la tibia.
Hacia la cara posterior, ¿sí? Viendo desde posterior, podemos observar la superficie articular, que es posterior y lateral para articularse con la cabeza del peroné. Y también, por ejemplo, en la cara posterior del cóndilo medial observamos una rugosidad en donde se inserta el músculo semimembranoso. Pasando ahora a hacer una descripción más detallada de la epífisis distal, podemos observar en su cara inferior la superficie articular para articularse con el astrágalo, y también vemos que medial y hacia inferior sale el maleolo tibial o maleolo medial, el cual en su cara más lateral va a presentar también una superficie articular para articularse con el astrágalo. Podemos ver que en su cara posterior se encuentra excavada por distintos surcos que corresponden a tendones de músculos del grupo muscular posterior que se dirigen hacia el pie. Por ejemplo, el surco más medial corresponde al tibial posterior, el surco que le sigue hacia lateral corresponde al extensor largo de los dedos, y por último tenemos el surco del extensor largo del hallux. En cuanto a la diáfisis, esta va a presentar tres caras, ¿sí? Una cara anteromedial, una cara anterolateral y una cara posterior. La cara anteromedial es subcutánea, ¿sí? Está en contacto con el tejido celular subcutáneo y la piel, por eso está muy expuesta a traumatismos, excepto en su parte más superior, donde se inserta la pata de ganso, ¿sí? Los tres músculos que conforman la pata de ganso. Estos son el grácil, el sartorio y el semitendinoso, ¿sí? Se insertan en la parte más superior de la cara anteromedial. En cuanto a la cara anterolateral, esta va a prestar inserción en los 2/3 superiores de la cara anteromedial al músculo tibial anterior. Y por ejemplo, en su cara posterior podemos encontrar a esta línea que corresponde a la línea del sóleo, donde se inserta el músculo popliteo en el labio superior, el sóleo en el intersticio de esta línea, y en el labio inferior de la línea del sóleo se van a insertar los músculos tibial posterior y el flexor largo de los dedos. Además, en el tercio medio de la cara posterior de la tibia se inserta también el músculo tibial posterior más lateralmente y el flexor largo de los dedos más medialmente. Siguiendo ahora con el peroné, el cual dijimos es un hueso largo porque predomina la longitud por sobre el ancho y el espesor y se ubica lateral a la tibia. Este hueso va a presentar una epífisis proximal, una epífisis distal y una diáfisis con 3 caras y 3 bordes. Para nosotros poder identificar si se trata de un peroné izquierdo o un peroné derecho y poder ponerlo en posición anatómica, tenemos que trazar los distintos planos. Si trazamos un plano transversal, podemos ver que hacia superior, por ejemplo, queda la cabeza del peroné, el cual se caracteriza por presentar una superficie articular para articularse con la tibia, y también presenta el vértice de la cabeza del peroné, o también llamado apófisis estiloides del peroné, donde se inserta el músculo bíceps femoral. Y hacia inferior queda la extremidad distal o epífisis distal del peroné, el cual se caracteriza por presentar, por ejemplo, el maleolo peroneo o maleolo lateral. Si trazamos un plano coronal, podemos ver que hacia anterior nos queda el borde anterior del peroné, el cual es muy marcado, ¿sí? Y también otra forma de identificar qué es anterior y qué es posterior es mirar el maleolo peroneo y ver que se implanta, ¿sí? Se ubica más posterior. Entonces de esa manera sabemos que es anterior y que es posterior.
Por último, trazando un plano que sea sagital con respecto al hueso, para ver qué es lateral y qué es medial, podemos observar que hacia medial, en ambas extremidades, en este caso en la extremidad distal, se observa una carilla articular para articularse con el astrágalo, y hacia medial y mirando un poco también hacia superior, se observa la carilla articular para articularse con la tibia. Como conclusión, y siguiendo la descripción que acabamos de hacer, podemos decir que se trata de un peroné izquierdo. Pasando ahora a hacer una descripción más detallada de la epífisis proximal, como dijimos, esta presenta la superficie articular para articularse con la tibia, orientada hacia medial, y también presenta lo que es el vértice de la cabeza del peroné. En el vértice se va a insertar el tendón distal del bíceps femoral. Otras inserciones musculares que se dan en la cabeza del peroné son en su parte más lateral, se inserta por ejemplo el músculo peroneo largo. Siguiendo ahora con una descripción más detallada de la epífisis distal, podemos observar cómo esta presenta una superficie articular orientada hacia medial para articularse con el astrágalo, y también presenta orientado hacia inferior al maleolo peroneo. En cuanto a la diáfisis, como dijimos, tiene el borde anterior muy marcado, ¿sí? Y va a presentar tres caras: una cara anteromedial, una cara anterolateral y una cara posterior. En la cara anterolateral se van a insertar los músculos peroneo largo y peroneo corto, principalmente en la mitad superior de esta cara. La tibia y el peroné van a estar unidos por dos articulaciones tibioperoneas, que son la tibioperonea proximal y la tibioperonea distal, o también llamada sindesmosis tibioperonea, y además por la membrana interósea. La membrana interósea son fibras que se dirigen hacia inferior y lateral, desde el borde interóseo de la tibia hacia el borde interóseo del peroné. En la articulación tibioperonea proximal va a participar la tibia con la carilla articular que presenta, orientada hacia inferior y lateral para articularse con la cabeza del peroné, ¿sí? Esta superficie articular es plana. Y por otro lado participa el peroné con la carilla articular también plana, orientada en sentido inverso, hacia superior y hacia medial. Acá podemos observar cómo las superficies articulares se articulan. Esta es una articulación simple en la cual participan dos huesos, ¿sí? La tibia por un lado y el peroné por el otro. Es móvil, ¿sí? O de artrosis, de tipo sinovial y de género plana, ¿sí? Es multiaxial también y se caracteriza por ser no compleja, ¿sí? Pues no tiene un disco o un menisco que compartimentalice la cápsula. Esta articulación, al ser de tipo sinovial, va a presentar una cápsula que rodea las superficies articulares y ligamentos que la refuerzan. Los ligamentos son dos, ¿sí? El ligamento anterior de la cabeza del peroné, que se extiende por delante de la articulación, y por detrás de la articulación está el ligamento posterior de la cabeza del peroné. En la articulación tibioperonea distal participa la tibia por un lado, ¿sí? Que presenta este surco excavado en la cara lateral de su epífisis distal, ¿sí? Donde en este surco se va a alojar la epífisis distal del peroné, ¿sí? Esta región. Acá podemos observar cómo se articulan las dos superficies articulares, ¿sí? Por un lado la tibia y por el otro el peroné. Esta es una articulación simple porque participan dos huesos, ¿sí? Es anfiartrosis de tipo fibroso y de subtipo sindesmosis, porque está unida por ligamentos, ¿sí? Fibras largas que están dispuestas en forma paralela. Estos ligamentos son el ligamento tibio-peroneo anterior, que se extiende por la cara anterior de la articulación,
tiene un ligamento tibio peroneo posterior y un ligamento tibio peroneo interóseo, ¿sí? Que continúa hacia distal a la membrana interósea. En cuanto a los músculos de la pierna, los vamos a dividir en tres grupos musculares. Un grupo muscular anterior, un grupo muscular lateral y un grupo muscular posterior. Pero hay que tener en cuenta que en la pierna hay cuatro compartimentos, ¿sí? Un compartimento anterior, un compartimento lateral y el compartimento posterior está subdividido por un tabique transverso, denominado tabique transverso de la pierna, que divide este compartimento posterior en un compartimento más profundo y en un compartimento más superficial. En el compartimento anterior vamos a encontrar cuatro músculos. Estos son el músculo tibial anterior, que es este que vemos acá, el músculo extensor largo de los dedos, que es este que vemos acá, ¿sí? El músculo extensor largo del hallux, que es el que estoy agarrando con la pinza, y el tercer peroneo, que es este que observamos acá, que termina insertándose en el quinto metatarsiano. En cuanto al músculo tibial anterior, vemos que es el más medial de este grupo, se inserta hacia proximal en lo que es la tuberosidad de la tibia, en el tubérculo de Sherdy, en la tuberosidad lateral de la tibia que se encuentra en el cóndilo lateral de la tibia y también en lo que son los 2/3 superiores de la cara anterolateral de la tibia y en la parte adyacente de la membrana interósea. A partir de allí sus fibras descienden para terminar insertándose en el pie, más precisamente en el cuneiforme medial, y envía también una expansión aponeurótica que llega hasta el primer metatarsiano. Este músculo está inervado por el nervio peroneo común y por el nervio peroneo profundo. Está irrigado por la arteria tibial anterior. El músculo tibial anterior es flexor dorsal del pie, es aductor del pie y también es supinador del pie. Por otro lado tenemos más lateral el extensor largo de los dedos, ¿sí? Que es todo esto que vemos acá. Este músculo se inserta en la cara medial, ¿sí? En el tercio superior de la cara medial del peroné y en la porción de la membrana interósea adyacente, y a partir de ahí descienden sus fibras para terminar insertándose mediante 4 tendones en los últimos 4 dedos. Estos tendones se dividen en una lengüeta tendinosa que termina en el dorso de la falange media y 2 lengüetas, ¿sí? Que rodean a la lengüeta que va a la falange media. Estas dos la rodean y terminan insertándose en el dorso de la falange más distal. El extensor largo de los dedos está inervado por ramos que vienen directos del nervio peroneo común y por ramos del nervio peroneo profundo. Está irrigado por la arteria tibial anterior y en cuanto a su función, este músculo es flexor dorsal de los dedos sobre el pie y del pie sobre la pierna. Para poder encontrar el extensor largo del hallux, debemos mover el extensor largo de los dedos y buscarlo un poco profundo a él. Ya este músculo en el tercio más distal de la pierna se hace evidente entre el tibial anterior y el extensor largo de los dedos. Pero más superiormente hay que mover ambos músculos para poder encontrarlo. El extensor largo del hallux se inserta en el tercio medio de la cara medial del peroné y de la membrana interósea, y a partir de allí sus fibras descienden para terminar insertándose en el dorso de la falange proximal y de la falange distal del hallux. Este músculo está inervado por el nervio peroneo profundo, está irrigado por la arteria tibial anterior y es flexor dorsal del dedo gordo sobre el pie y también es aductor del pie. Por último tenemos el
tercer peroneo, que es este músculo pequeño que vemos acá, ¿sí? Que es un músculo inconstante que se inserta en el tercio más distal de la cara lateral del peroné, y a partir de allí sus fibras descienden para terminar insertándose, como se ve acá, en el quinto metatarsiano. Este músculo está inervado por un nervio peroneo profundo, irrigado por la arteria tibial anterior, y es flexor dorsal del pie, es abductor del pie y pronador del pie, ¿sí? Y también es un músculo eversor puro, ¿sí? En el grupo muscular lateral vamos a encontrar al músculo peroneo largo, que es este que observamos acá, que tengo agarrado con la pinza, y por debajo encontramos el peroneo corto. El músculo peroneo largo se inserta hacia proximal en la cara lateral de la cabeza del peroné y en la cara anterolateral de la diáfisis del peroné, y su inserción distal es en la base del primer metatarsiano, ¿sí? Porque se dirige por el surco retromaleolar lateral, pasando por este surco, y se dirige hacia la planta del pie. En la planta del pie la alcanza por el borde lateral de la planta y la cruza hacia medial. Por eso termina insertándose en la base del primer metatarsiano. Como vemos, primero este músculo está superficial al flexor corto, al peroneo corto, y luego su relación en el surco retromaleolar cambia, siendo el peroneo corto más anterior y el peroneo largo más posterior. En cuanto a su inervación, el peroneo largo está inervado por el nervio peroneo superficial, está irrigado también por la arteria tibial anterior, y en cuanto a sus funciones, este músculo es flexor plantar, ¿sí? Flexiona el pie, es abductor y también es pronador del pie. Por otro lado, el músculo peroneo corto, que lo encontramos profundo al peroneo largo, se inserta hacia proximal en el tercio medio de la cara anterolateral del peroné y desciende también pasando por el surco retromaleolar, ¿sí? Lateral, quedando anterior al peroneo largo para terminar insertándose en la base del quinto metatarsiano. Este músculo está inervado también por el nervio peroneo superficial, irrigado por la arteria tibial anterior, y es abductor y pronador del pie. El grupo muscular posterior va a presentar 8 músculos, los cuales van a estar divididos en 2 planos. Un plano superficial, formado por el tríceps sural y el músculo plantar, y un plano más profundo formado por el músculo flexor largo de los dedos, el tibial posterior, el flexor largo del hallux y el popliteo. El tríceps sural, ¿sí? Es este gran músculo que vemos acá. Está formado por el gastrocnemio lateral, ¿sí? O la cabeza lateral del gastrocnemio, la cabeza medial del gastrocnemio y el músculo sóleo. La cabeza lateral del gastrocnemio se inserta en la cara posterior del cóndilo lateral del fémur, ¿sí? Y en la cara posterior del casquete condilio lateral, y mientras que la cabeza medial se inserta en la cara posterior del cóndilo medial del fémur y del casquete condilio medial. Estas dos cabezas descienden y en el tercio medio se unen formando un solo músculo, que es el gastrocnemio. Por otra parte, tenemos el sóleo, que se inserta en la tibia hacia medial, en lo que es la línea del sóleo, principalmente en el intersticio de esta línea, y se inserta también en la cara posterior de la cabeza del peroné y del tercio superior de la cara posterior del peroné, y entre ambas inserciones se forma un arco fibroso, ¿sí? Un arco fibroso
denominada arcada fibrosa del sóleo, por donde pasan el nervio tibial y los vasos tibiales posteriores. El sóleo, junto con el gastrocnemio, se unen y forman un único tendón denominado tendón calcáneo o tendón de Aquiles, que desciende para terminar insertándose en la cara superior del calcáneo. Además, tenemos un pequeño músculo denominado plantar, ¿sí?, que se inserta también en la cara posterior del fémur, del cóndilo lateral del fémur, ¿sí?, y sigue a la cabeza lateral del gastrocnemio, de lateral a medial, para terminar emergiendo, ¿sí?, acá lo tengo agarrado por la pinza, por el otro lado, por el borde medial del tríceps sural, ¿sí?, y termina insertándose también con el tendón calcáneo, ¿sí?, con el tendón de Aquiles. Este gran músculo está inervado por el nervio tibial, ¿sí? El nervio tibial le da ramos a las dos cabezas del gastrocnemio y le da ramos también al sóleo directamente. Está irrigado por la arteria tibial posterior y en cuanto a su acción, ¿sí?, es flexor del pie, ¿sí?, es flexor plantar. Además, algo que me olvidé de mencionar es que ambas cabezas del gastrocnemio, ¿sí?, son flexoras de la pierna, ¿sí?, flexionan la pierna sobre el muslo. En cuanto al grupo muscular más profundo, ¿sí?, de la región posterior, también tenemos 4 músculos. Estos son el popliteo, ¿sí?, el tibial posterior, el flexor largo de los dedos y el flexor largo del hallux. El músculo popliteo, ¿sí?, se encuentra en el tercio superior de la pierna. Sepan que acá no lo podemos observar, se encuentra profundo a la cabeza de los gastrocnemios, ¿sí?, y al sóleo. El popliteo se inserta en la cara posterior del cóndilo medial del cóndilo lateral del fémur, y a partir de ahí desciende de forma oblicua para terminar insertándose en el labio superior de la línea del sóleo. Está inervado por un ramo directo del nervio tibial, ¿sí?, que es el nervio para el popliteo, irrigado por la arteria tibial posterior, y su función es flexionar la pierna, ¿sí?, es flexor de la pierna y también es rotador medial de la pierna. En cuanto a los otros 3 músculos, los podemos observar en este preparado. Vemos que el más medial de todos es el extensor largo de los dedos, ¿sí? Vemos el tibial posterior y el flexor largo del hallux. El flexor largo de los dedos se inserta en el labio inferior de la línea del sóleo y en el tercio medio de la cara posterior de la tibia, medial al tibial posterior, desciende, ¿sí?, pasa por el surco retromalleolar medial, ¿sí?, pasa por el surco retromalleolar medial, como lo vemos acá, para llegar a la planta del pie, donde es alcanzado por este músculo que es el cuadrado plantar, ¿sí?, lo alcanza por su borde lateral a los tendones del flexor largo de los dedos, y se dirigen estos tendones a los últimos 4 dedos. Los tendones que se dirigen hacia los últimos 4 dedos se van a comportar igual que el flexor profundo de los dedos que vimos en el miembro superior, ¿sí? Es decir, se comporta como un tendón perforante que perfora los tendones del flexor corto de los dedos, ¿sí? Que el flexor corto de los dedos es este músculo que observamos acá. Bien, además tengan en cuenta que en el pie el flexor largo de los dedos tiene anexos 4 músculos que son los lumbricales, ¿sí?, que luego verán en el video de pie.
Este músculo está inervado por el nervio tibial, ¿sí? Está irrigado por la arteria tibial posterior y lo que hace es flexionar los dedos sobre el pie y también flexiona el pie sobre la pierna. El músculo tibial posterior, ¿sí? Que es este músculo que observamos acá, ¿sí? Lateral a el flexor largo de los dedos, se inserta hacia proximal en el labio inferior de la línea del sóleo y en la cara posterior de la diáfisis de la tibia, ¿sí? Lateral a la inserción del flexor largo de los dedos, y desciende para introducirse en el surco retromalleolar medial. La relación del tibial posterior con el flexor largo de los dedos cambia a nivel del surco, ¿sí? Porque el tibial posterior lo pasa profundo de lateral a medial y se sitúa más medial y anterior dentro del surco, ¿sí? Acá podemos ver esa relación como tenemos el tibial posterior acá y acá el flexor largo de los dedos. El tibial posterior desciende, ¿sí? Se introduce a la planta del pie y termina insertándose en el hueso navicular y también envía expansiones aponeuróticas hacia las tres cuñas. El músculo tibial posterior está inervado por el nervio tibial, ¿sí? Que es este nervio que vemos acá. Y está irrigado por la arteria tibial posterior, que es esta arteria que observamos acá. Y en cuanto a su función, el tibial posterior, ¿sí? Es flexor plantar del pie, es aductor del pie y es supinador del pie, ¿sí? El tibial posterior es un músculo inversor puro. Por otro lado, tenemos el último músculo que nos falta describir, es el flexor largo del hallux, que es este músculo que vemos acá. Se inserta en la cara posterior, ¿sí? Del tercio medio de la diáfisis del peroné y en la porción de la membrana interósea adyacente, desciende lateral a lo que es el músculo tibial posterior y se introduce en el surco retromalleolar medial, ¿sí? Siendo posterior a lo que es el paquete vasculonervioso tibial posterior. Llega a la pierna, al pie, y se termina insertando en la falange distal del dedo gordo, ¿sí? O también denominado hallux. Este músculo está inervado por el nervio tibial, está irrigado por la arteria peronea y su función es flexionar el dedo gordo sobre el pie y flexionar el pie sobre la pierna. En este preparado vamos a pasar a ver todos los elementos vasculonerviosos que corresponden a la región de la pierna. Para ubicarnos vamos a decir que esto es superior porque vemos la fosa poplitea, ¿sí? Esto es distal o inferior porque vemos el pie. Esto es más lateral porque observamos, por ejemplo, los músculos peroneos. Y esto es medial, ¿sí? En la cara posterior de la pierna vamos a empezar marcando a esta vena que observamos acá, que es la safena menor, ¿sí? Esta estoy agarrando con la pinza, que como vemos pasa por detrás del surco retromalleolar lateral, ¿sí? Superficial al surco, acompañada por este nervio que corresponde al nervio sural, ¿sí? La safena menor asciende por la cara posterior de la pierna para terminar desembocando en la fosa poplitea, en la vena poplitea. Por su parte, el nervio sural, que es este que observamos acá, ¿sí? Vemos que se forma por un ramo comunicante peroneo, que es ramo de este nervio que vemos acá, que es el peroneo común, ¿sí? Acá vemos el ramo comunicante peroneo, y el cutáneo sural medial, que es ramo del nervio tibial, que es este que observamos acá. La unión de estos dos ramos nerviosos forma al nervio sural. El nervio sural se hace superficial atravesando el mismo foramen que deja la safena menor una vez que se hace profunda.
Bien, si ahora rebatimos el tríceps sural, ¿sí? Podemos encontrar la profundidad, este paquete vasculonervioso, ¿sí? Que corresponde al paquete vasculonervioso tibial posterior, que está conformado por el nervio tibial, ¿sí? Nervio tibial a secas, y los vasos tibiales posteriores. Este paquete vasculonervioso desciende apoyado en la cara posterior de este músculo que vemos acá, que es el tibial posterior, ¿sí? Y profundo al tríceps sural. Van a descender hacia el pie pasando por el surco retro-malleolar medial, ¿sí? Por delante del flexor largo del hallux y por detrás del flexor largo de los dedos. El nervio tibial, ¿sí? Que vemos acá es ramo terminal del nervio ciático en la fosa poplitea, luego lo van a ver en el video de fosa poplitea, ¿sí? Y desciende y da ramos colaterales para inervar los músculos del compartimento posterior, da un ramo malleolar medial y ramos calcáneos, ¿sí? Otro ramo importante que nace del nervio tibial, si lo venimos a buscar en la fosa poplitea, es este que vemos acá, que es el cutáneo sural medial para formar el nervio sural, ¿sí? Además recuerden que la fosa poplitea va a dar ramos musculares para el músculo popliteo, las dos cabezas de los gastrocnemios, ¿sí? Para el sóleo y para el músculo plantar. Por su parte, la arteria tibial posterior, ¿sí? Va también a descender junto con el nervio, irrigando los músculos del compartimento posterior y dando una rama malleolar medial y ramas calcáneas también, que se van a anastomosar con la arteria malleolar medial anterior, rama de la arteria tibial anterior. Otra arteria que podemos encontrar en la cara posterior de la pierna es esta que vemos acá, ¿sí? Que es la arteria peronea, la cual nace del tronco tibio peroneo, ¿sí? El tronco tibio peroneo, recordemos que es una rama terminal de la arteria poplitea, la fosa poplitea, y se divide en la arteria tibial posterior y la arteria peronea. La arteria peronea vemos cómo se dirige hacia inferior y lateral y se mete profunda al flexor largo del hallux, ¿sí? Para luego descender hacia el tercio distal de la pierna, donde termina dando una rama perforante que perfora la membrana interósea y se viene hacia anterior, para terminar anastomosándose con la arteria malleolar lateral anterior, rama de la tibial anterior. La otra rama terminal de la peronea, ¿sí? Es la arteria peronea posterior, que rodea el malleolo lateral y se dirige hacia el dorso del pie para terminar anastomosándose con la arteria anterior lateral, rama de la arteria tibial anterior, y con la arteria tarsiana lateral. Ahora si damos vuelta al preparado y pasamos a ver su cara anterior, de nuevo esto es superior porque vemos la rodilla, esto es inferior porque vemos el pie, ¿sí? Esto es más lateral, acá están los músculos del compartimento lateral, y esto es más medial porque vemos por ejemplo la tibia. Acá podemos encontrar, ¿sí? A la vena safena mayor, ¿sí? O safena magna, la cual, al igual que la safena menor, corresponden al drenaje venoso superficial del miembro inferior. Vemos cómo se forma a nivel del pie, ¿sí? Y asciende pasando por delante del malleolo tibial, ¿sí? Es premalleolar. Asciende por la cara medial de la pierna, también por la cara medial de la rodilla y luego por la cara anteromedial del muslo. En todo este trayecto, la safena mayor está acompañada del nervio safeno, ¿sí? Recordemos el nervio safeno, que lo vieron en triángulo de Scarpa, por ejemplo, porque es un ramo terminal del nervio femoral. Acá el nervio safeno se cortó, pero es este que observamos acá. Ahora vamos a pasar a marcar al paquete vasculonervioso tibial anterior, ¿sí? Que está formado por el nervio peroneo profundo, que es este que tengo en la pinza, y por los vasos tibiales anteriores, ¿sí? Que vemos acá. Este paquete vasculonervioso lo vamos a encontrar entre el tibial anterior y el músculo extensor largo de los dedos, ¿sí? Esto más hacia proximal en la pierna y más distal
queda entre el músculo tibial anterior y el extensor largo del hallux, ¿sí? Si nosotros nos fijamos, rebatimos un poco estos músculos y lo encontramos acá el paquete vascular nervioso. El nervio peroneo profundo, encargado de inervar a los músculos del compartimento anterior de la pierna, nace del nervio peroneo común, acá arriba, ¿sí? Y se introduce entre las inserciones de los músculos peroneos para alcanzar la región anterior de la pierna. Luego desciende y termina inervando sensitivamente parte del pie. Por otra parte, la arteria tibial anterior nace de la arteria poplitea, ¿sí? En la fosa poplitea, y se dirige hacia anterior, pasando por el borde superior de la membrana interósea para venir y ubicarse en el compartimento anterior de la pierna, acompañada siempre de sus dos venas satélites. En el tobillo, ¿sí? Este paquete vascular nervioso pasa por debajo del retináculo inferior de los extensores y se introduce en el pie, ¿sí? Donde la arteria tibial anterior se continúa como arteria dorsal del pie. Esto lo van a ver mejor en el video correspondiente a pie. Por otra parte, podemos observar acá este otro nervio, ¿sí? Que es el nervio peroneo superficial, ¿sí? También ramo terminal del nervio peroneo común, que podemos ver también cómo acá está la división, ¿sí? Peroneo profundo y peroneo superficial. Se introduce pasando entre las inserciones de los peroneos, de los músculos peroneos, y se hace superficial aproximadamente en el tercio medio de la pierna para descender, ¿sí? Hacia el dorso del pie, donde termina dando el nervio cutáneo dorsal medial y el nervio cutáneo dorsal intermedio para inervar parte del dorso del pie. Damos por finalizada la mostración cadavérica correspondiente a pierna. A continuación les dejo la bibliografía que utilicé para realizar este video y cualquier duda que tengan la pueden dejar en los comentarios. Muchas gracias.